Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. Dios les bendiga, feliz y bendecido lunes a las personas que nos están viendo allá a través de nuestro perfil y devocional, como lo es la estación del cielo y devocionales bajo sus pies, a las personas que nos están escuchando a través de esta estación www.laestaciondelcielo.com, 24 horas de música continua, la música que en este momento está sonando de los diferentes salmistas y adoradores en América Latina. Ustedes escuchan música nueva, después de pildoritas y reflexiones pueden escuchar buenos clásicos hasta las 7 de la mañana hora Colombia. También saludamos a los oyentes de tropiradio.net, la emisora que toca la música tropical, la salsa con propósito. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez en compañía de María Alejandra Fuentes. Alejita, feliz y bendecido lunes. Amén. Bueno, bendecidos para bendecir en esta preciosa semana de octubre, segunda semana, y el tiempo está volando y nosotros continuamos en la presencia del Señor en este mes de octubre hablando acerca de la libertad, y eso va para aquellos que hoy día se sienten oprimidos, encerrados en sí mismo, pues el Señor nos ha dado a nosotros ese privilegio de ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que les pido, Alvarito, que nos acompañen por favor al Evangelio de Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 30, y dice así: Jesús visita su pueblo. En otras versiones dice Jesús en la sinagoga de Nazaret. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra, pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra.
Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino el sirio Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Alvarito, bueno, el Señor Jesús nos habla con su preciosa gracia, con esas palabras llenas de amor incondicional. Cada día nos atrae con sus lazos de amor y por eso estamos aquí. Esa es la razón y el motivo, porque la verdad, Dios ungió a nuestro amado Jesús y Él es nuestro mayor ejemplo a quien seguimos, y hoy esa palabra aplica para nosotros. Nosotros somos ungidos para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos. Así que si tú te sientes en opresión, si te sientes cautivo en sí mismo, en tu propia sabiduría, pues hoy es la oportunidad para que el Señor realmente pueda darte libertad, porque la libertad nos trae gozo, nos trae paz. En medio de la angustia, el Señor hará, porque sabemos que Él tiene el control de todo. Así que qué importante es que nosotros tomemos esta palabra y la hagamos realidad en nuestra vida. Es decir, la verdad que es esta palabra, ese pan de vida, si lo consumimos, pues de verdad que vamos a experimentar esa plenitud de gozo. Vamos a experimentar en la presencia de Dios la verdadera libertad. Qué bendición esta palabra, María Alejandra. Lucas capítulo 4, estamos hablando del verso 16 al verso 30. En la versión que tengo yo, digital, dice Jesús rechazado en Nazaret. La versión que tengo aquí de Reina Valera, la versión impresa, habla de Jesús en Nazaret y vemos que Jesús llega al templo. El templo se veía como una institución religiosa, pero también se podía ver como una institución educativa. Las personas llegaban y podían coger los manuscritos, leerlos y después hacer el comentario bíblico de la época, ¿no? Con los manuscritos. Jesús hace eso, pero Jesús, vemos que en una revelación de Dios, Jesús coge un texto profético de Isaías, del profeta Isaías, y lo lee y todos quedan maravillados. Y recuerda que Jesús, desde antes del nacimiento, por el mismo profeta Isaías, dice que él iba a ser admirable, príncipe de paz, consejero. Y entonces vemos que admirable es el Señor cuando habla y cuando expresa todo lo que tiene que decir acerca de este texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y estaba hablando de Él para dar buenas nuevas a los pobres, y eso es lo que el Señor ha venido a traer. Dijimos hace 8 días en uno de los devocionales del día viernes, estábamos hablando de esas buenas nuevas de salvación que ha venido a traer el Señor. Pero lamentablemente muchas personas, María Alejandra, no van a creer en esas buenas nuevas. Los judíos, por eso vemos al final que fue llevado en el verso 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Algunos comentaristas, biblistas, hablan de que esto era como un anticipo de lo que iba a pasar cuando lo iban a crucificar a nuestro Señor. El pueblo no lo reconoció. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 en el verso 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, los que creemos en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces unos no van a creer, otros sí van a creer. Lamentablemente los que no crean van a ser condenados. El Señor ha venido a traernos libertad del yugo de la esclavitud. ¿Por qué? Porque estamos presos por el pecado. Algunos están presos de alguna otra manera, María Alejandra. Tú ves, por ejemplo, personas que a toda hora viven en una depresión. Y el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Lleva mi yugo. ¿Cierto? Porque es ligero, ¿no? Amén. El yugo del Señor. Entonces, el Señor quiere darnos libertad, libertad espiritual, ya lo dijimos. El Señor nos quiere dar libertad física. Algunos pueden estar enfermos y cansados de sufrir por una enfermedad. El Señor puede ayudarnos. El Señor es la esperanza de vida. Vino al pueblo de Israel, vino a traer un mensaje. No eran los milagros lo que lo hacían a Él Señor y Salvador. El Mesías no era por los milagros, era por su palabra. Amén. Era Por su gracia. palabra, era la palabra la que lo hacía a Él, el Hijo de Dios, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Su muerte en la cruz del Calvario confirmó, y por eso el Señor ascendió a los cielos y fue exaltado por el Padre, porque fue fiel hasta el final. Si el Señor nos lo prometió, el Señor lo cumplirá, como se dice en redes sociales. Si el Señor lo dijo, tus ojos lo verán. María Alejandra. Amén. Bueno, vamos a orar. Esta sea la oportunidad para darle gracias a Dios, porque la verdad es que cuando nos sentimos quebrantados de salud, quebrantados de corazón, quebrantados financieramente o en alguna área de nuestra vida, nos vemos quebrantados, pues el Señor siempre está con brazos abiertos, dispuestos a recibirnos en humildad y obediencia. Amado Dios, Señor, te damos gracias por esta bendita semana, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu compañía, por tu amor eterno. Gracias por tener tanta paciencia, Señor, para con nosotros, porque en medio del caos, en medio de la ingratitud, en medio del libertinaje, en medio de tantas cosas, Señor, donde en este momento sobreabunda, Señor Padre Santo, en muchas personas el pecado, pues sabemos que tú eres fiel, Señor, que ahí está tu gracia, Señor Padre, para cada día, Señor, perdonar sus faltas, Señor, y hoy estamos aquí pidiéndote perdón por nuestras falencias, Señor, por nuestras debilidades. Reconocemos que no somos perfectos, que tú eres el único perfecto, y por eso aquí nos tienes, Señor, pegaditos a tu presencia, Señor. Te pedimos que seas tú purificándonos, santificándonos, Señor, y que nosotros cada día, Señor, podamos ser testigos de todas las promesas, Señor, de todas las enseñanzas, Señor, de todos los privilegios que nos das como hijos tuyos, como elegidos, como escogidos, Señor Padre Santo. Hoy bendecimos, Señor Padre, tus hijos, aquellos que se han dado la oportunidad, Señor, de recibirte, de amarte, de adorarte, de creerte, Señor, porque se necesita fe, Señor, se necesita paciencia, Señor, se necesita santidad, obediencia para seguir firme en tus caminos, Señor, para serte fiel. Padre, te pedimos que bendigas las familias aquí en la tierra, Señor, que bendigas a cada ciberestacionario, las familias representadas, Señor, que seas tú sanando al enfermo, Señor, que seas tú quitando todo quebranto de salud, Señor, que seas tú quitando, Señor Padre, todo aquello que no te agrada, seas limpiando, Señor Padre Santo, para que así cada día, Señor, poco a poco, Señor, nos vamos sumergiendo, Señor, en tu presencia, Señor, y amándote más por lo que tú eres que por lo que tú nos das, Señor. Padre, hoy venimos agradecidos, Señor, por tu presencia, por esta semana. Gracias por estar con nosotros, Señor, por tu respaldo diario, y en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. La razón, María Alejandra, y para todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo, de por qué el Señor no hizo milagros en su tierra ante su pueblo, es por la falta de fe. Amén. Debemos Así tener es. fe para poder que el Señor pueda operar en nuestras vidas y darnos esos milagros que a veces nosotros anhelamos y necesitamos.
Hoy es lunes y recuerden que tenemos una extensa programación que empieza desde las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana tenemos al pastor Adrián Rogers. A las 7 este devocional. A las 8 de la mañana el pastor Charles Stanley. Y también a las 9 de la mañana tenemos el programa A Través de la Biblia, que va de lunes a viernes. A Través de la Biblia, que es un estudio bíblico, libro por libro, capítulo por capítulo, del Génesis al Apocalipsis. A las 7 de la noche tenemos el programa con el profesor Héctor Leiter, el programa que se llama Jungla Semántica, que ya muchas personas se han ido conectando. Es un programa donde nos enseñan los términos en griego, donde van directamente a los manuscritos, no a la Biblia como la tenemos nosotros, sino a los originales, a los manuscritos en los cuales fue escrito el Nuevo Testamento, y entonces ellos van haciendo un análisis de todos los libros del Nuevo Testamento y vamos comprendiendo en general la Biblia, porque si nosotros comprendemos el Nuevo Testamento, vamos a entender el Antiguo Testamento y viceversa. Si conocemos bien el Antiguo Testamento, vamos a comprender bien el Nuevo Testamento. Todo tiene una conexión espiritual tremenda que el Señor solamente puede hacer. Ningún ser humano puede hacer eso con un libro normal. Entonces 7 de la noche, Jungla Semántica con el profesor Héctor Leiter. A partir de las 8, nuevamente el pastor Adrián Rogers. A las 9, el pastor Charles Stanley. Y a las 10 terminamos con John Einson Cárdenas, nuestro amigo, el pastor John Einson Cárdenas, con pildoritas y reflexiones, un tiempo de intimidad con Dios. Gracias a las personas que nos han pedido consejería y que también nos han solicitado que hagamos alguna intercesión ante nuestro Señor por alguna petición de oración. Venimos clamando también para que el Señor pueda obrar en la vida de cada uno de nuestros oyentes, de las personas que nos siguen. Dios les bendiga. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez en compañía de María Alejandra Fuentes. Feliz y bendecida semana. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa, música para tu corazón. La radio de los eventos, la radio de los conciertos, las noticias de la música y sus protagonistas, transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio, sonando en tu cabeza. La estación del cielo.